El día de hoy les hablaremos de la terapia racional emotiva conductual. Nuestro equipo está conformado por Kelly Restrepo, Marley Villegas, Valentina García y quien les habla, Carlos Ramírez. Albert Ellis. Albert Ellis fue uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Fue el creador de una de las teorías que han revolucionado los fundamentos y la metodología en el tratamiento de los problemas emocionales y psicológicos. Por tanto, se ha ganado un puesto de honor entre los más grandes psicólogos. Ellis nació en Pittsburgh en 1913 y estudió en la Universidad de Columbia en Nueva York, especializada en formar a profesionales del psicoanálisis. Allí obtuvo su doctorado en el año 1947 y pronto se percató de las limitaciones que presentaba la teoría de Sigmund Freud y, decepcionado por los pocos resultados que obtenía con sus pacientes, fue abandonando progresivamente la teoría psicoanalítica para comenzar a trabajar en su propia teoría. A mediados de la década de 1950, durante el Congreso de la American Psychological Association, Albert Ellis formuló un modelo de psicoterapia al que llamó inicialmente terapia racional, una terapia que se apartaba radicalmente de la única tendencia existente hasta ese momento, que era el psicoanálisis. Ya por el año 1953, rompe totalmente con el psicoanálisis y comienza a desarrollar un tipo de psicoterapia que llamaría terapia racional emotiva, una psicoterapia de orientación cognitivo-conductual. Más tarde, cambió su nombre por el de terapia racional emotiva y, por último, en la década de 1990, por el de terapia racional emotiva conductual o TREC. ¿Qué es la terapia racional emotiva conductual? Esta terapia es la pionera y una de las principales terapias cognitivo-conductuales. La base teórico-conceptual de este tipo de terapia se encuentra en la psicología cognitiva y en el conductismo. La terapia cognitivo-conductual es una escuela psicológica compuesta por varios autores que comparten todos ellos el uso de una metodología científica y de unos principios básicos, los cuales son, en primer lugar, los individuos responden a las representaciones cognitivas de los acontecimientos ambientales. En segundo lugar, la cognición disfuncional media las perturbaciones emocionales y conductuales. En tercer lugar, la cognición se puede evaluar y registrar. En cuarto lugar, el cambio cognitivo produce cambios emocionales y conductuales. Y por último, las intervenciones cognitivas y conductuales son importantes para el cambio. Se entiende entonces como una forma de psicoterapia de corte breve que se propone revisar las ideas irracionales y patrones de pensamiento asociados a un malestar emocional para poder reemplazarlas con creencias más productivas. Fue creada, modificada y ampliada por el ya mencionado psicólogo estadounidense desde 1955 hasta el año 2007, año de su fallecimiento. Aplicaciones y ejemplos. Como primera aplicación tenemos el entrenamiento de detección de creencias irracionales o método ABC. En este, se le explica al paciente que los hechos activadores A son mediados por las creencias B, que desencadenan consecuencias C, que serán emocionales o de conducta. El hecho activador puede ser suspender un examen y la C, una emoción de tristeza o ira. También ocurre que no hay una relación directa entre A y C, sino que las reacciones serán consecuencias de las creencias o pensamientos B y que estos desencadenan dichas consecuencias. El método a aplicar son tareas a pacientes de registros ABC en su día a día y así darse cuenta de qué creencias irracionales tiene. Estas suelen ser exigencias a uno mismo, como en caso de exigirse aprobar un examen o una nota específica en el mismo, y que si se mantienen de una manera muy rígida pueden generar ansiedad. Conforme se van haciendo los autorregistros, irán surgiendo evaluaciones o pensamientos intermedios. Esto es una parte fundamental para pasar a la siguiente fase, que sería debatir las creencias irracionales con un psicoterapeuta. Por esto se habla incluso del modelo ABCDE, en donde D sería este debate y E serían los nuevos pensamientos racionales para tener así una vida más armoniosa. Otra de las aplicaciones es la flecha descendiente o hacia abajo. Esta es una técnica para detectar pensamientos irracionales que no son evidentes. Se dirige al paciente con preguntas que le ayudan a considerar el significado personal más profundo de sus pensamientos. Cuando expresa creencias perturbadoras, se le genera una pregunta del estilo: ¿y qué consecuencia tendría para ti? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿O eso qué significa? Y se vuelve a preguntar cuando te dan una respuesta, para así ir yendo poco a poco hacia creencias más profundas que son la base de los problemas emocionales o de la conducta a trabajar. En tercer lugar, tenemos las técnicas de persuasión verbal.
Esta también sería la letra D en la primera técnica porque es el debate, una terapia directiva entre el psicoterapeuta y el paciente. En este se trata de determinar la validez de las creencias irracionales o pensamientos detrás de la conducta, y se van adaptando preguntas para debatir en base a un método científico aplicado a la vida diaria. Se explican los fundamentos teóricos de la terapia y el razonamiento, se reflexiona acerca de la validez empírica, lógica y práctica de los pensamientos, en donde la parte empírica hace referencia a si de hecho lo es en la vida real, como el hecho de aplazar un examen y negarlo, creer que no pudo haber sucedido cuando ya es un hecho. La lógica implica que el hecho de que te presentes a un examen no significa que tengas que aprobarlo obligatoriamente, y la práctica valora qué consecuencias prácticas tiene para ti el pensar eso de manera rígida, si te soluciona algo maltratarte pensando que deberías haber aprobado un examen, tratándose así de que el paciente se dé cuenta de sus incoherencias. Los estilos de debate en las técnicas de persuasión verbal básicamente son cuatro. El socrático, que trata de ir haciendo preguntas para que la persona se dé cuenta de los errores en su razonamiento. En este la idea es que el paciente llegue a pensar de forma crítica por sí mismo y no acepte las opiniones externas sin más. El didáctico, ese explica por qué una creencia es perjudicial y la alternativa más sana. Se pregunta y luego se dice al paciente que repita tu pregunta y escuchas las respuestas atentamente para ir profundizando acerca del tema. El humorístico, que se basa en exagerar con humor las creencias irracionales, por supuesto con tacto y empatía, este se dirige a la creencia y no a la persona. Para este método es necesario tener, obviamente, una buena relación terapéutica y de confianza. Y la autorrevelación, que consiste en revelar algo personal que tenga relación con el caso del paciente, una experiencia con los mismos pensamientos o unos parecidos y la explicación de cómo cambiaste tu forma de pensar. Transmitir que sabes lo que siente y ponerte en su lugar, pero también te pones como modelo de cambio, siendo uno de los más útiles. ¿Cómo se aplica? Durante el uso de la terapia racional emotiva, el terapeuta tiene que hacer uso de todas sus habilidades de persuasión, demostrando lógicamente el razonamiento equivocado del paciente. Las razones básicas son pragmáticas. Si un pensamiento provoca malestar, sentimientos indeseables, entonces es una idea irracional. Ellis, interesado bastante en la filosofía, la utilizó como pilar básico en el posterior desarrollo de su teoría. La TREC es una psicoterapia basada en la afirmación de Epicteto. Las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. El filósofo griego de la no preocupación pertenecía a la corriente estoica, cuya concepción ética se fundamenta en que el bien no está en los elementos que nos rodean, sino en la capacidad para controlar lo que pensamos sobre estos elementos, lo cual nos libera de las pasiones y deseos que alteran la vida. De ahí la frase, tomarnos las cosas con filosofía. El psicólogo empezó a analizar este tipo de conductas y pensó que las situaciones no son las que generan estados emocionales, sino la interpretación que nosotros mismos hacemos de esas situaciones. Además, consideraba que los problemas conductuales y emocionales podrían tener su origen a partir de tres fuentes. Una, la del pensamiento, la emocional y la conductual, y estaba seguro de que las personas, en gran parte, son las responsables de pensar negativamente, ya sea consciente como inconscientemente. Esta terapia se basa en el modelo ABC de la psicología cognitiva, la cual muestra la relación entre el pensamiento y la emoción, y afirma que lo que causa la alteración emocional no es lo que sucede en el punto A, sino que las personas crean unas creencias en el punto B, las cuales refuerzan de manera negativa, lo cual se manifiesta en reacciones conductuales o emocionales en el punto C. Dicho de otra forma, los acontecimientos activadores por sí mismos no provocan consecuencias emocionales, conductuales o cognitivas, sino que éstas dependerán de cómo se interprete dicho acontecimiento. Como conclusión, esta terapia se centra en intentar cambiar algunas de las interpretaciones que hacemos las personas y que nos llevan a realizar las conductas que pretendemos cambiar. Por tanto, la forma de conseguir cambio en este aspecto es identificando y actuando sobre las convicciones e interpretaciones que hacemos de las cosas que nos pasan, de modo que son las propias personas las que tienen los recursos necesarios para poder modificar sus pensamientos. Objetivos de la terapia racional emotiva conductual. El enfoque TREC se focaliza principalmente en el presente que vive la persona, con el objetivo de ayudar a entender los mecanismos y esquemas de pensamiento y creencias que ocasionan el malestar emocional. Estas creencias, a su vez,
conducen a acciones y comportamientos dañinos que interfieren con las metas en la vida y con la estabilidad emocional. Una vez estén identificados y comprendidos, estos pensamientos y estas acciones negativas pueden modificarse y ser reemplazados por modos de ser más positivos y productivos, lo que permite desarrollar entonces relaciones personales y profesionales mucho más exitosas. El resultado no solo consiste en algunos cambios de creencias o ideas, sino en una nueva perspectiva de la vida en general. ¿Cómo puede ayudarme la terapia racional emotiva conductual? El enfoque TREC puede ayudar a manejar adecuadamente emociones negativas como ansiedad, depresión, culpa e ira extrema. Este enfoque es utilizado también para cambiar conductas estresantes y la llamada de auto-boicot, que es la agresión, hábitos alimenticios dañinos y procrastinación que interfieren con la calidad de vida y la capacidad de alcanzar metas deseadas. El terapeuta especializado en TREC trabajará contigo para identificar las creencias y los patrones rígidos de pensamiento que en algún modo te aprisionan y te obstaculizan tu camino para poder lograr tus metas. El psicólogo racional emotivo te ayudará a ver qué tan irracionales son estos pensamientos y en qué sentido son perjudiciales para ti. A través de una serie de ejercicios mentales y conductuales aprenderás a cómo reducir los pensamientos y reacciones negativas y a reemplazarlos con pensamientos constructivos y autoafirmativos. El TREC hace uso de una serie de pensamientos y herramientas que incluye la visualización positiva, el reencuadre de pensamiento y el uso de libros de autoayuda y guías audiovisuales, como también tareas asignadas para realizar en casa para reforzar lo adquirido en las sesiones. ¿Cómo funciona el TREC? El enfoque TREC se originó en los años 50 con el psiquiatra Albert Ellis. Una de las ideas clave de Ellis es la creencia de que las personas no son conscientes de que muchos de sus pensamientos acerca de sí mismos son irracionales y que afectan negativamente la manera de conducirse en relaciones y situaciones de la vida cotidiana. De acuerdo con Ellis, estos pensamientos son los que conducen a las personas a sufrir de emociones negativas y a involucrarse en conductas dañinas para sí mismas, tanto como para los demás y su entorno. Ellis confía entonces en que las personas son capaces de cuestionar y de cambiar pensamientos y creencias irracionales si están dispuestas a realizarlo. Un método empleado para lograrlo es la técnica ABC de creencias irracionales, en donde A es el evento activador, B es la creencia y C es el resultado.